10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque nos permite disfrutar de un día más de vida, un día más donde podemos disfrutar de su misericordia, de su amor y de su gracia. Así que en esta mañana les damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares, hermanos de la iglesia en El Mirador, que es donde estamos hoy, a los hermanos de la iglesia en San Francisco y a los hermanos de la iglesia en Santa Rosa también, y aquellos que también se han conectado y que han estado compartiendo con nosotros este tiempo la palabra, recibiendo la palabra del Señor, aquellos también que nos han estado colaborando también para poder hacer estas transmisiones, al hermano Manuel, al hermano Frank también, a aquellos hermanos que han estado colaborando este tiempo, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos y que usted, hermano y hermana, desde su hogar pueda disponer su corazón con su familia para adorar al Señor, para exaltar al Señor, que es el que merece ser exaltado y quien merece toda la gloria. Así que les invitamos para que podamos disfrutar este tiempo desde nuestros hogares y en familia, podamos disfrutar de este tiempo. Y vamos a estar iniciando, así que si usted puede tomar su Biblia y vamos a buscar en el Salmo 138 y vamos a estar leyendo estos versículos para exaltar el nombre del Señor. Así que si usted puede abrir su Biblia en el Salmo 138 y juntos desde sus hogares, con sus familias, en compañía de sus hijos, de su esposo, de su esposa, vamos a exaltar el nombre del Señor una vez más. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 138, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y los hijos de Dios podemos decir que la misericordia del Señor es para siempre, que hasta este día podemos decir que nosotros hemos sido partícipes de esa misericordia, de ese amor que es perfecto, que es maravilloso, que es incomparable. Amén. Y que el Señor no nos ha dejado, Él no ha desamparado nuestra vida, porque Él sigue siendo fiel, porque Él está con nosotros siempre. Y como dice en el Salmo, si anduviere yo en medio de la angustia, Él nos dará vida, Él vivificará nuestro espíritu. Así que su palabra es la que sigue siendo aliento, es la que sigue siendo de fortaleza para cada uno de nosotros. En este momento le invitamos, hermano y hermana, a los niños también en sus hogares, a los jóvenes también, que podamos tomar este tiempo para adorar. Y vamos a estar poniéndonos también en las manos del Señor una vez más. Y tal vez usted ya lo hizo, por supuesto, cuando se levantó, pero es un momento también para que desde nuestros hogares podamos estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así que vamos a estar orando en esta mañana.
Señor, en este tiempo, Señor, en este momento nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor. Disponemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos, Señor, y todo lo que somos lo disponemos delante de ti en esta hora, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, pero también porque podemos decir, Señor, que somos testigos de tu fidelidad, Señor, que somos testigos de tu amor, de tu bondad, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, por este día, Señor, por la oportunidad de estar con vida una vez más, Señor, y estar en medio de esta circunstancia de vida, juntos en familia, desde nuestros hogares, Señor, recibiendo tu palabra, pero también dándote a ti la mejor alabanza y la mejor adoración, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo también, Señor, desde cada uno desde nuestros hogares, Señor, para bendecir y exaltarte a ti, Señor, porque estamos aquí por ti, Señor, y eres tú quien nos da la oportunidad una vez más, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Hoy te damos a ti la mejor adoración, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque nos has guardado, Señor, porque has cuidado de nuestra vida, Señor, porque tú sigues sorprendiéndonos, Señor, a diario. Y en este momento, Señor, oramos también por cada familia, Señor, por cada hogar, por los jóvenes, por los niños, Señor, por cada matrimonio también, Señor, que están disponiendo su vida, Señor, para recibir de ti. Oramos, Señor, también para que tú sigas manifestando tu gracia y tu amor, Señor, y tu misericordia, para que tu amor pueda seguir llenando cada vida, Señor, y que en medio de este tiempo, como leíamos en el Salmo, Señor, si ha sido un tiempo que tal vez ha traído dudas, preguntas o angustias, Señor, que seas tú quien llene nuestro corazón, Señor, a lo largo de nuestro país, Señor, y del mundo entero, Señor, donde sabemos que muchos de tus hijos, Señor, se levantan, Señor, y siguen creyendo, seguimos creyendo que tú estás con nosotros, Señor, y hoy te damos alabanza y adoración a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias porque eres fiel, Señor. Hoy te damos a ti este tiempo, disponemos este tiempo para bendecirte, Señor, para adorarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar adorando al Señor y exaltando al Señor en esta mañana, hermanos. Tu nombre, Dios, con toda la fuerza de nuestro corazón. Que sabemos, Dios, que separados de ti nada podemos hacer, y que solo en ti, Dios, tenemos esa paz, tenemos esa vida, Señor, que solo tú sabes dar. Hoy nos unimos con nuestros hermanos que están en sus hogares, con los que estamos acá, y levantamos, Señor, nuestra voz y levantamos adoración hacia ti. Con nuestras familias, con nuestros hijos, con todos nuestros seres queridos, nos unimos, Señor, viendo la circunstancia en la que nos encontramos, pero, Señor, esto no nos aleja y no nos impide adorarte y exaltarte, Jesús. Y que en nuestro corazón siempre haya esa canción, que nuestra mente y que nuestro ser tenga ese motivo de adorarte siempre, Jesús. Que tú eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Libres por la sangre de Jesucristo, amén. Qué bueno es poder haber estado compartiendo y adorando su nombre, amén. Qué bueno es que cada uno de nosotros saquemos ese momento, que a veces estando en nuestros hogares hay muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? Y que a veces hasta el domingo pues nos levantamos tarde, o más bien muy tarde, ¿verdad? O nos quedamos ahí, no nos queremos levantar. Como no vamos a la iglesia, entonces nos levantamos más tarde todavía. Pero siempre decimos que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de diferente que no vayamos a la iglesia? ¿Qué tiene de diferente que no se estén haciendo las reuniones? El día sigue siendo el día del Señor, amén. Entonces debemos de evocarnos en levantarnos y adorar al Señor y sacar este tiempo ahí con nuestra familia y adorarle juntos, amén. No necesitamos tal vez que alguien nos motive, pero
pero es importante que nos unamos como iglesia, que nos unamos como el cuerpo del Señor y que adoremos juntos en estos momentos. Amén. Agradezco al hermano pastor, agradezco a la hermana pastora, al hermano Emanuel que está acá también, las hermanas que están con nosotros también, les bendecimos en el nombre del Señor. Hoy estamos acá en la iglesia del Mirador y yo agradezco al hermano pastor por su esfuerzo que él está haciendo para poder transmitir y poder llevar también, y que nos unamos todos juntos para exaltar al Señor. Amén. Así que en nuestros hogares pues nos podamos siempre unir a orar unos por otros y que no nos cansemos de alabar al Señor. Amén. Y que cuando todo esto pase pues estemos como esos animalitos cuando están en encierro, ¿verdad? Que cuando los sacan salen corriendo a disfrutar. Amén. Así es, que no sé, que no más bien, que cuando pase esto más bien estemos más bien que tengan que ir a buscarnos. No, que seamos los primeros más bien en estar ahí diciendo, bueno, todo lo que no he hecho en estos días tengo que hacerlo ahora. Si volviera a ver a nadie, digo el pastor. Y el que pueda que se agache, y el que no, pues que lo reciba. Amén. Así que hermanos, una bendición de parte del Señor y nuestro hermano pastor con ustedes. Bien, damos gracias al Señor. Hoy estamos si ustedes ven el lugar, por lo menos aquí la parte azul y todo esto, las florcitas, estamos desde la iglesia Casa de Dios en San Juan de la Quebrada del Paro, el Mirador. Nos vinimos para acá para ver si mejoramos un poquito en señal y podamos transmitir bien. Hay cuestiones que se salen de nuestras manos, hemos tratado de arreglarlo. Las cosas que nosotros hemos podido arreglar y están en nuestras manos, porque ¿cuál es nuestra idea? Yo pongo ahí el hashtag, aunque no hay ningún hashtag, digo, ni está en Instagram el asunto, pero en realidad la idea es que estemos juntos en familia desde nuestros hogares, con un mismo sentir, con un mismo corazón, porque hay alguien que nos ha unido, su nombre es Jesucristo, amén, y hay alguien que nos une en corazón y espíritu. Su nombre es el Espíritu de Dios. Y sobre cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Amén o no amén. No los oigo. La semana pasada no los oigo. De verdad no se oyen. Y anhelamos que estemos juntos. Es aquí donde uno ha valorado la importancia de la vida de la iglesia. Y como decía Fran, ojalá que eso nos ayude para que cuando nos toque volver, podamos decir, Señor, gracias, porque es una bendición estar juntos como familia, como congregación. Yo sé que tal vez hoy la iglesia está como la iglesia del Pentecostés, ¿verdad? Que se reunían todos en sus casas, digo, de la iglesia primitiva, no solo la de Pentecostés, sino la iglesia de los primeros años del Evangelio de Jesucristo. Y tal vez usted está ahí reunido en su casa con su familia, yo espero que sí. Con sus hijos, espero que sí. Con su esposa, espero que sí. Tal vez solita, con su hijo. Pero a través de la distancia nos une una cosa, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está en este momento en mí es el mismo que está en usted. Ahí en su casa. Qué bueno es saber, como dije la semana pasada en el sermón, que el Espíritu Santo no está en una señal de internet. Así que usted disponga su corazón en este momento para que el Espíritu de Dios hable a su vida. Hoy intentamos hacerlo por Facebook, para hacerlo de una manera diferente. En la tarde vamos a estar tratando de transmitirlo por YouTube. Eso sí será el video de la predicación nada más, por cuestiones de derechos de autor y todo el asunto. Pero damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que ese es el sello que ha sido puesto sobre nosotros. Alguien me preguntaba, pastor, ¿es bueno tatuarse o no es bueno tatuarse? Hay un tatuaje que el Señor puso en nosotros, en nuestro corazón. Se llama el Espíritu Santo. Dice que hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Que todos aquellos que son hijos de Dios tienen al Espíritu Santo en su corazón y en su vida y en su corazón, en su interior. Ellos reconocen que han sido adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No los oigo. ¿Cuántos dicen? No los oigo. Vamos a compartir la palabra del Señor.
Yo espero que hoy el Señor pueda ministrar su corazón. Le invito a que tenga la Biblia. Yo sé que nos está viendo por el celular, así que no puede tener la Biblia en el celular viendo en este momento, si no se desconecta de la señal. Pero si usted puede, vaya al libro de Hebreos. Quiero compartir, he estado viniendo y compartiendo los sermones que hemos estado compartiendo, hermanos. Han sido todos con el tema de la fe. Y quiero hoy hablar un poco de la fe práctica, de cuestiones de fe que debemos tener presentes. Así que le invito a que usted vaya conmigo al libro de Hebreos. Vamos a estar compartiendo algunos consejos del libro de Hebreos en cuanto a la fe que el libro de Hebreos nos da. Quiero darle gracias a Frank que siempre nos ha estado ayudando estos domingos. Cuando él no ha podido estar es porque definitivamente no se puede por cuestiones de las restricciones y todo eso. A mi esposa, que siempre ha estado con nosotros ayudándonos, ¿verdad? A Emanuel, que ha estado con nosotros en algunos momentos, nos ha ayudado y de verdad ha sido de bendición para mí, porque no puedo manejar las dos cosas, pero damos gracias al Señor. A muchos otros hermanos que ustedes no han visto, que también nos han ayudado. Un sobrino mío me ha ayudado con la cámara también, ¿verdad? Y la hermana de mi esposa, que estuvo ahí prestándonos, ver si nos prestaba la cámara de ellas también, para ver cómo podemos mejorar el asunto. Hay cosas que se nos salen de las manos. La señal de internet es algo que no podemos mejorar si no hay capacidad, pero estamos aquí para conocer más de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 es uno de los textos que también a mí me gustan. La verdad es que hay muchos textos en la Biblia que son preciosos, como el que leíamos la semana pasada de 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ese es un versículo precioso, pero también este es lindo. Hebreos capítulo 10. Ustedes saben que el más conocido, famoso capítulo del libro de Hebreos es el número 11, el versículo 1 y el versículo 6. Pero la verdad es que cuando uno conoce todo el libro de Hebreos se da cuenta que el tema tiene que ver mucho con la fe. Eso es lo que quiero, que hoy veamos algunas cosas en cuanto al tema de nuestra fe. Hebreos capítulo 10 lo tienen, sí, vamos a estar leyendo a partir del versículo 38, si usted lo puede leer junto. Otra cosa, hermano, saque este tiempo, como decía Fran, para que usted alabe al Señor desde su casa, ¿verdad? Yo no sé, algunos tal vez me los imaginaría con la pijama y con el café en la mano, ¿verdad? Pero yo espero que en medio de todo eso usted pueda estar cantándole al Señor y pueda estar alabando al Señor con su espíritu. Hebreos 10:38 dice, esta es una cita que el autor de Hebreos nombra del libro de Habacuc, pero dice, Hebreos capítulo 10, versículo 38, léalo conmigo: mas el justo, que dice, vivirá, ¿por qué? Por fe. Otra vez, mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Por la fe. ¿Somos justos? Claro que hemos sido justificados en la sangre preciosa del Cordero de Dios, que nos ha salvado y nos ha perdonado, y por eso somos justos, no por nuestras obras, para que ninguno se gloríe. Por la sangre de Cristo que nos ha limpiado es que hoy usted y yo somos justos. Amén. Y dice, mas el justo vivirá por fe. Oiga qué lindo lo que dice. Y si retrocediere, ¿cuántos están retrocediendo en este momento? Hay cuántos en medio de la cuarentena han dicho, pastor, yo quiero volverme atrás otra vez, como decía el pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuántos en este momento están diciendo, yo voy a retroceder? ¿Verdad que no? Usted y yo no tenemos que retroceder. El Señor no los ha llamado para que retrocedamos en nuestra vida cristiana. Amén. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el autor. Pero nosotros, léalo conmigo así con convicción, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. A ver, dígalo conmigo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Usted y yo, Dios no nos ha llamado y no nos ha escogido para que retrocedamos para perdición. Amén. Eso es algo que lo tenemos que tener presente en nuestra vida. Y dice, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? ¿Cuántos tienen fe? Y dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero pedirte, Señor, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra sea siempre la que edifique nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, Dios, yo quiero pedirte que tú puedas ministrar el corazón de cada persona que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, a donde ellos estén. Yo quiero pedirte, Señor, que tú les hables.
Señor, a cada hermano que está en su casa, a cada hermano que está en su hogar en este momento en medio de esta cuarentena, aquellos, Señor, que tal vez en este momento han sido cesados de su labor, aquellos que en este momento, Señor, tal vez no están teniendo la economía, Señor, que necesitan, Señor, para poder salir adelante. Padre, en este momento tú les hables, Señor, a través de tu palabra. Ministra a tu pueblo, Espíritu de Dios, a través de tu palabra, que tú edifiques a tu pueblo, las simientes en la roca inconmovible que nuestro Señor Jesucristo, Señor, habla a nuestras vidas. Aquellos que tal vez están viendo las circunstancias que estamos viviendo y su fe está claudicando, Señor, tú les afirmes, Dios de la gloria, por tu palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Gracias por darme la oportunidad, Señor, y por este medio que estamos teniendo en este momento para poder, Señor, llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Permítame contar una historia con ustedes. Hace un tiempo atrás, en un lugar de trabajo que estaba. Ese día fue un día, no fue muy bueno para mí. Yo me levanté con el pie izquierdo y siempre me levanto con el pie izquierdo. Y no porque me vaya mal, sino porque soy zurdo, así que definitivamente siempre me voy a levantar con el pie izquierdo. Pero ese día no me fue bien, aunque me levanté con el pie izquierdo. Y yo me levanté en el trabajo y en el trabajo que estaba haciendo pasó una circunstancia de vida y tuvimos un medio accidente, ¿verdad? Y entonces yo me preocupé mucho en medio del accidente que tuvimos. No fue nada grave al carro con el cual estábamos trabajando, pues sí, y no me fue muy bien. Entonces yo me sentí en la encrucijada de llamar al jefe, tengo que llamar y decirle que el asunto de lo que pasó y todo, ¿verdad? Y entonces yo lo llamo. Él sabía que yo era cristiano, él era cristiano, ¿verdad? Yo lo llamo, y cuando yo lo llamo, él me dice, ¿y qué fue lo que le pasó? Y ya le empiezo a contar qué fue lo que me pasó, ¿verdad? Y él me hizo esta pregunta, pregunta típica de Simón. Él me preguntó, ¿y estás seguro que oró hoy? Híjole, cuando él me dijo esto, yo dije, Dios mío, yo oré hoy. Todos mis días pongo en las manos del Señor mi vida en la mañana cuando me levanto, aunque me levante con el pie izquierdo. Digo, me pongo en las manos del Señor, y Él se puso a cuestionar mi vida cristiana, mi vida espiritual, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, por supuesto que sí. Él estaba haciendo una clara alusión a que lo que me había pasado era muy probablemente que ese día no me había levantado orando o no me había puesto en las manos del Señor. Bueno, les cuento, sí, ese fue un día diferente, porque después, más tarde, seguimos con el trabajo, con el camión, así como lo teníamos, ¿verdad? Y entonces empezó a llover, nos mojamos todos, y ya como a las 11 de la noche, cuando habíamos terminado la ruta, porque la ruta se había trazado todo, estoy subido yo así en el camión, en la parte de atrás, y me pego un resbalón y me voy de espaldas, ¿verdad? Y había un montón de cajas, y caigo encima de las cajas, y las cajas se hacen por todos lados, ¿verdad? Eso que uno se levanta del soconazo que se pegó, y vuelve a ver así para todos lados, a ver quién lo está viendo, ¿verdad? Y bueno, por dicha no había nadie. Ese día me fue muy mal. No me fue tan bien. De esos días que uno está trabajando, o de esos días en la labor diaria, que a veces no nos va tan bien. El punto es que yo sabía que esa mañana sí había orado. El punto es que sabía que mi vida estaba bien con el Señor. Y yo quisiera hablar un poquito hoy, en esta mañana, haciendo un repaso de lo que hemos estado hablando y compartiendo en cuanto al tema de la fe. La semana pasada hablamos de los procesos de cambio, y que los procesos de cambio a veces nos incomodan un poquito, a veces nos desacomodan, nos desajustan un poquito, y hay que aprender a llevarlos adelante. Y vimos cómo se hacía cuando estamos en medio de un proceso de cambio. Vimos qué tenemos que hacer cuando en medio de ese proceso de cambio estamos en medio de la noche y las cosas no nos están yendo bien. Pero también vimos la actitud que debíamos tener ante esos procesos de cambio en nuestra vida muchas veces. Porque tenemos que tener un espíritu diferente. Dios nos ha dado a su espíritu, así que usted y yo hemos sido marcados por Dios para tener una actitud correcta, un espíritu diferente en medio de todos los procesos de vida que tengamos. Amén. Eso es algo que tenemos que tener claro. Hoy yo quisiera
recordar algo a través de la carta de los Hebreos que es básico, que yo sé que ya usted lo conoce, ya sé que lo ha escuchado un montón de veces, pero yo quiero recordárselo en este momento a su corazón. Ahora, para los que no han leído la carta de Hebreos tiene una particularidad. Este es un pueblo cristiano, judío cristiano, que ellos están poniéndose a pensar que por la persecución que están teniendo como iglesia, como seguidores de Jesucristo en ese momento, ellos se ponen a pensar que el asunto no les está yendo tan bien como algunos piensan en este momento, ¿verdad? Que para ser cristiano hay que tener éxito, hay que tener plata, hay que tener carros, hay que tener casas, ¿verdad? A ellos no les está viendo bien, más bien están siendo perseguidos, están siendo oprimidos también. Ellos se ponen a pensar un poquito que tal vez la vida cristiana no es suficiente, que tal vez la vida cristiana no es mejor, que tal vez la vida cristiana afronta muchas dificultades, y ellos están pensando eso y están pensando en retornar otra vez a su estilo de vida pasado, a su forma de vida, a los rituales religiosos que ellos estaban teniendo en aquel momento. Esto es lo que ellos están pensando en un momento de dificultad y de persecución. Ellos están pensando, y si me devuelvo otra vez, si suelto a Cristo otra vez, si me hago para atrás. Es lo mismo que le pasa a los Gálatas. Los Gálatas, después de haber conocido a Cristo, ellos quieren regresarse otra vez atrás. A veces así nos pasa en nuestra vida. A veces en la vida cristiana, en medio de las circunstancias, en los procesos de vida, en las circunstancias de la noche, no es que usted y yo estemos exentos a empezar a dudar si será mejor, si será mejor que nos devolvamos atrás, si habrá sido una buena elección, una buena decisión seguir a Cristo. Pero yo quiero decirle algo: es la mejor decisión que usted y yo hemos tomado, porque es un camino de vida eterna, un camino de salvación, un camino donde hay una esperanza gloriosa. Amén. Y eso es algo que yo tengo que tenerlo presente, y era lo que le estaban pasando a esta gente de la carta de los Hebreos. En medio de ese desánimo, ellos empezaron a claudicar en la decisión que habían tenido de pensar si seguir a Cristo era bueno o no. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes esto, porque es en medio de eso que el autor escribe: mas el justo, y toma una cita de Habacuc y les dice: mas el justo, se lo estaba diciendo a una iglesia que está en medio de la persecución y en medio de la dificultad, y les dice: mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Y si retrocediere, les dice él, no agradará mi alma. Y entonces parece que termina diciendo una conclusión. Este capítulo se supone que termina en el versículo 39. Yo lo asociaría con el capítulo siguiente que usted y yo ya conocemos, pero él les dice: pero nosotros, yo veo como al Espíritu Santo echándole ganas, yo veo como al Espíritu Santo a través del autor diciéndole a la iglesia: usted y yo hemos sido llamados con un propósito, usted y yo hemos sido escogidos con un propósito, Dios tiene un propósito glorioso para nosotros. Y él les dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esto es algo que uno tiene que tener presente. Y después viene el famoso texto de Hebreos capítulo 11 que usted y yo conocemos. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes algunas actitudes correctas y algunas actitudes incorrectas que deberíamos tener en medio de nuestra fe práctica. A veces no tomamos en cuenta esto. A veces hacemos de la vida cristiana algo de rituales y de normas, como les quería pasar a esta gente. Pero yo quiero darles algunas pautas en la vida práctica que usted y yo debemos tener presentes en nuestra vida, para recordárselo en este momento en medio de la cuarentena, para recordárselo en este momento en medio del COVID, para recordárselo en medio de este momento que tal vez hemos sido cesados muchos de nosotros, para recordárselo en medio de este momento que tal vez usted está teniendo una circunstancia difícil, para recordárselo en este momento que tal vez a usted en este momento no le está yendo muy bien. Permítame recordarle lo que el Espíritu Santo de Dios le sigue diciendo a la iglesia: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que perseveran y los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Sí, esto es algo que tenemos que tener claro. Pero yo tengo que saber qué es la fe en primer lugar, para saber qué actitudes son incorrectas en nuestra vida de fe práctica y qué actitudes son correctas. Nosotros tenemos que saber qué es la fe. La fe, Hebreos capítulo 11, ese es la definición de la palabra fe en la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Es pues la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que ya usted se lo sabe de memoria, lo dijo conmigo de memoria desde su casa. Permítanme leerles otra versión, cómo es que describe este mismo texto y define la palabra fe. Escuche bien, dice: confiar en Dios
es estar totalmente seguro. ¿Es estar qué? Totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos están seguros de que vendrá el Señor por segunda vez y Él vendrá a reinar y nosotros con Él? ¿Cuántos están seguros de que el Señor nos ha dado vida eterna? ¿Cuántos están seguros de que el Señor nos ha dado salvación? Eso es estar totalmente seguro de que vamos a recibir lo que nosotros estamos esperando. Amén. Y eso es algo, y sigue diciendo, es estar convencido de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Esa es la definición práctica de lo que es la fe. Así que fe es un estado de certeza, de total confianza. ¿Qué es la fe? Un estado de certeza, de total confianza. La palabra fe en el hebreo es emuná. Emuná es fidelidad, es firmeza, es lealtad. En hebreo, la palabra fe tiene que ver con firmeza, con lealtad. En el griego es pistis. Pistis es confianza, fidelidad, aprender a ser fiel a Dios. Así que la fe tiene dos connotaciones. Una, que es temporal, que nos toca esperar, creyendo y confiando en que lo que Dios ha dicho se va a cumplir en nuestra vida. Y otra es eterna. Tenemos una esperanza eterna, usted y yo. Amén. Pero yo tengo que tener claro algo, porque la fe es la herramienta que todo creyente tiene para agradar a Dios. Amén. Sí, eso dice Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es un estado de certeza, de total confianza en lo que Dios ha dicho. Ahora, esa es la herramienta que tenemos usted y yo para agradar a Dios. Ahora, la fe, tenemos que tener claro que la fe, tenemos que tener presente que la fe no es algo abstracto. O sea, la fe no es algo que es intangible. A ver, la fe se fundamenta en una cosa, más bien dicho, en una persona, ¿verdad? Porque hoy día el concepto de fe a veces está tan distorsionado, a veces el concepto de fe que se nos enseña a veces es como muy abstracto, o tal vez se nos ha enseñado a poner nuestra esperanza en otra cosa. Yo quiero decirles que el libro de Hebreos termina el capítulo 11, sigue en el capítulo 12, y el capítulo 12 dice que Jesucristo es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Así que nosotros, nuestra fe debe estar fundada en una persona. Su nombre es Cristo. Él es el autor, Él es el consumador de ella. Nosotros, nuestra fe no está puesta en algo que es intangible, está puesta en una persona. Su nombre es Jesús. Así que la fe es la capacidad de confiar y esperar en una persona, en Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento de fe. La fe del creyente no está centralizada en él mismo. ¿Me siguen? Nuestra fe no está centralizada en lo que yo creo. Mi fe está centralizada en quién creo. ¿Me siguen bien? Eso es algo que yo tengo que tener presente. Voy a hacer la aclaración, porque como les estoy hablando a ustedes, eso es algo que tenemos que tener presente, porque hoy la enseñanza en muchos lugares se escucha que mi fe tiene que estar puesta y centralizada en lo que yo creo y no en la persona de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el fundamento de nuestra fe. Nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta ¿en dónde? En Jesús. Ahora, ¿qué no es la fe? ¿Qué no es la fe como piensan algunos? La fe no es un símbolo religioso. Eso es algo que tenemos que tener presentes y hacer la aclaración. La fe no es un símbolo religioso. Algunos piensan que por poner una calcomanía de un hombre lleno de espinas, así viendo en la parte de atrás del automóvil, viendo para abajo así, donde le cae toda la sangre, eso le va a traer protección. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y está centralizada en una persona. Su nombre es Jesucristo. Es cuando yo estoy totalmente convencido de alguien. Su
Su nombre es Cristo. ¿Me explico bien? La fe no es un símbolo religioso, porque hay gente que cree que por ponerse una cruz aquí, no digo que la cruz esté mala, pero por ponerse la cruz aquí y metérsela así y se la guardan, ya va a andar con la protección. La fe no es un símbolo religioso. Hay algunos que creen que por llevar una piedra a pasear así en lo alto es que va a traer protección. La verdad es que la fe está centralizada en una persona. Su nombre es Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Alguien dice amén conmigo? Digo, ahora, la otra cosa que hay que entender es que la fe no es darle órdenes a Dios, porque eso es otra cosa que se nos ha enseñado mucho. Hay gente que piensa que fe es darle órdenes a Dios, y la verdad es que la fe es confianza en una persona. ¿Me siguen bien? La fe no crea realidades. Hago solo la aclaración por la enseñanza actual. La fe no crea realidades. La fe es una afirmación de confianza en una persona. Su nombre es Jesús. Sí, amén. Medio amén. 3/4 y amén. ¿No los oigo? Digo, la fe no crea realidades. Eso es algo que uno tiene que tener presente. Porque más bien la fe no es negar la realidad como vimos la semana pasada. La fe es aprender en medio de esa realidad a confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es la fe. Yo tengo que tenerlo presente y quiero compartir con ustedes algunas actitudes incorrectas. Ay, sí. Algunas actitudes incorrectas que no debemos tener cuando caminamos en fe. La primera actitud incorrecta es Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vaya conmigo, búsquelo, Hebreos. Les dije que íbamos a enseñarles algunas cosas. Vamos a aprender algunas cosas en nuestra vida práctica. La primera actitud incorrecta en cuanto a la fe está en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Lo tienen y leemos. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz. Gracias, Frank. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcan sus corazones. Y pone un ejemplo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, ¿qué dice? Sus padres me probaron y vieron mis obras 40 años. Así que dice, a causa, versículo 10, de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, dice el Señor. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces ve, aquí está el consejo. Bueno, ahí está el consejo, pero también en la actitud incorrecta. Miren, hermanos, que no haya en quién, en ninguno de quién, de ustedes, que no haya en quién, en ninguno de nosotros. Dice que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que no debe haber en nosotros? Un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Para qué? Para apartarnos del Dios vivo. Esa es la primera actitud incorrecta que no debemos tener en cuanto a la fe. La primera actitud incorrecta que no debemos tener en cuanto a la fe es no dejar que nuestro corazón se llene de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Dice el 13, todavía más lindo lo que el 13 dice, porque dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día. A ver, vuélvase ahí, tóquenle a la persona que está a su lado ahí en su casa y dígale, anímese, hermano, siga creyendo en el Cristo vivo que tenemos nosotros. Dice, exhórtense los unos a los otros, entre tanto cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, ¿cómo? Firmes. ¿Firmes hasta cuándo? Firmes hasta el fin. El Señor nos ha llamado para permanecer firmes ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin que nos encontremos con Él. Dice, firmes hasta el fin,
Dice, nuestra confianza, ¿de dónde? Del principio. La primera actitud incorrecta es tener un corazón malo de incredulidad. Y aquí el autor nos está diciendo que la primera actitud es esa, y que más bien nosotros debemos exhortarnos unos a otros cada día. ¿Cuántos a veces han claudicado en su vida de fe? ¿Cuántos a veces han querido que su corazón sea llenado de incredulidad? A veces nos pasa así. Y a veces es necesario que venga un hermano y nos diga, despabilese, acuérdese lo que el Señor ha hecho con su vida, se recuerda que lo que el Señor hizo con su vida, se recuerda de dónde el Señor nos sacó, se acuerda las cosas que usted ha visto del Señor. Y a veces necesitamos animarnos unos con otros. A ver, anime al hermano que está a su lado en este momento, dígale, échele ganas, el Señor lo llamó para que usted no retroceda, sino que siga para adelante. Tenemos que mantener nuestra confianza, porque yo sí quisiera decir, hoy muchos han negado la confianza en Cristo que tenían al principio. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claros. El pecado es la antesala para la incredulidad. Y a veces nuestro corazón se pone incrédulo cuando nos estamos llenando de pecado otra vez, cuando nos estamos contagiando con el pecado. Eso es lo primero. Una actitud incorrecta es un corazón malo de incredulidad. Y a veces la incredulidad viene a nuestras vidas cuando estamos cediéndole territorio al enemigo en algunas circunstancias de nuestra vida. Esa fue la actitud de Israel en medio del desierto. Y por eso es que Hebreos dice, como aquellos que me tentaron en el desierto. ¿Se acuerdan de esa generación? Esa generación había visto la mano del Señor poderosa, de ver cómo Él le suplía el maná del cielo, de ver cómo los había sacado de Egipto, ver las plagas de Egipto. Y ellos habían visto la mano del Señor en su vida, y en algún momento empezaron a tentar al Señor y a tener una actitud de desconfianza, de incredulidad. Esto es la primera actitud incorrecta. La segunda actitud incorrecta a veces que tenemos que tener en cuanto a nuestra vida práctica es lo que dice Lucas capítulo 17 en el versículo 5. ¿Se recuerdan? Es en algún momento cuando sus discípulos, los discípulos del Señor, se le acercan al Señor y Él les dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan? Los mismos seguidores de Cristo le preguntan al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ellos vienen a decirle, queremos más fe, queremos que nuestra fe crezca, queremos que nuestra fe esté a otro nivel. A mí me extraña la pregunta del Señor. Cuando uno puede leer en ese mismo texto de Lucas 17, en el versículo 5, por ahí 6, etcétera, o más adelante, uno se da cuenta de que en la versión de Dios habla hoy, ellos le preguntan algo como esto, Señor, danos más fe. O otra versión, la del lenguaje actual, dice, haz que confiemos más en el poder de Dios. Así que la interrogante de ellos es, necesitamos más fe, necesitamos crecer más en la fe. Pero la verdad es que uno puede darse cuenta que el Señor les dice, les aseguro que si tuvieran fe, confianza ¿en quién? En Él, como un grano de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, ustedes podrían mover las circunstancias de vida. Y por eso es que le pone el ejemplo del monte. Eso es lo segundo. La segunda actitud incorrecta es creer que necesitamos la fe de muchos. Cuando Dios dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado una fe a usted y a mí. Usted tiene fe. El Señor ha puesto en su corazón fe. Él ha puesto fe en cada uno de nosotros. Romanos dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. ¿Qué tengo que hacer con eso? Como lo que hacemos cuando vamos al gimnasio. Bueno, yo voy a otro tipo de gimnasio, ¿verdad? Por eso es que estoy haciendo músculo para allá, ¿verdad? Pero así es la fe. La verdad es que nosotros lo sabemos. La fe es un músculo que hay que aprender a ejercitar. La fe es algo que nosotros tenemos que aprender a poner en práctica en nuestra vida. Y es confianza, porque tenemos fe. ¿No los oigo? Porque tenemos fe. Sí, ¿verdad que sí tenemos fe? Tenemos fe y el Señor ha puesto en nosotros fe. Lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar la fe que Él ha puesto en nuestra vida. Hace unos días en el sermón tras anterior, Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tienen una fe tan pequeña? ¿Cómo están teniendo una fe tan pequeña? En el pasaje de Pedro, lo mismo el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿cómo es que yo estoy a tu lado, que he estado contigo siempre y tu fe sigue siendo pequeña en mí?
¿Cómo es que has visto mi mano? ¿Cómo es que has visto lo que yo he hecho en tu vida? ¿Cómo es que has visto las cosas grandes que yo he hecho por ti? Y sigues teniendo una poca fe, una fe tan pequeña. Yo me he revelado a tu corazón, les dice el Señor, me he revelado a tu vida en momentos duros, en momentos difíciles. No puede ser que sigas teniendo una fe pequeña. ¿Me siguen bien? ¿Sí? El Señor les pregunta eso. Pero yo no puedo negar, como he estado diciendo, yo no puedo negar, hermanos, que a veces el desánimo viene a nuestro corazón, en medio de los momentos difíciles. Y en medio de los momentos difíciles a veces nuestra fe claudica, o tal vez no es que claudique, a veces en medio del desánimo, que el desánimo muchas veces es uno de los enemigos más grandes que tiene la fe. A veces nos desalentamos, y cuando nos desalentamos, nuestro corazón humano quiere dejar de confiar en el Cristo vivo que hemos tenido. El desánimo, así como el pecado es la antesala de la incredulidad, también el desánimo muchas veces trae incredulidad a nuestra vida. Por eso es una actitud incorrecta. Usted y yo no podemos permitir que el desánimo venga a negar nuestra confianza en el Dios de poder, en el Cristo vivo que está con nosotros. ¿Me siguen? Eso es algo que yo tengo que tener presente. A mí me llama la atención mucho que hay un texto donde Juan el Bautista está en la cárcel, ¿se acuerdan? Sí, ya eso yo lo he hablado con ustedes en la iglesia, lo he compartido con ustedes. A mí me llama la atención, Juan es aquel hombre que el Señor que él ha visto cómo desciende el Espíritu Santo como paloma, que a él se le ha revelado que él es el Mesías, y Juan está confiado y está firme. En aquel momento ha visto una de las manifestaciones más grandes del Espíritu Santo, confirmando el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, y él está plenamente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, que él es el Mesías que están esperando. Pero se acuerdan, Juan va a la cárcel, y cuando él está en medio de la cárcel, ¿se acuerdan qué es lo que hace? Está en medio del desánimo. Es lo mismo que le pasa en el Antiguo Testamento, que le pasa a Elías, una circunstancia de desánimo, que le pasa a Jonás, que le pasa al pueblo, que le pasa a muchos. Por eso es una actitud incorrecta. Nosotros no podemos dejar que el desánimo nos quite la confianza del Cristo vivo que usted y yo tenemos en medio de la cuarentena, en medio del COVID, en medio de la circunstancia difícil que tenemos, en medio de la situación de noche que estamos viviendo, en medio de los procesos de transición. No podemos dejar que el desánimo venga a quitar nuestra confianza en el Cristo de poder que nosotros tenemos. ¿Me siguen bien? Y Juan está en medio de la cárcel, y en medio de la cárcel Juan llama a 2 de sus discípulos. ¿Recuerdan bien? Sí. Y cuando Juan, gracias al que me trajo esto. Regáleme un segundito. Juan está en medio de la cárcel. Juan está en medio de la cárcel. Y él manda a llamar a 2 de sus discípulos. Y le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Sí. Díganme, díganle a Jesús. Pregúntenle a ese Jesús. Gracias. Pregúntenle a ese Jesús, al mismo que él había visto descender al Espíritu Santo sobre él, al mismo que él había escuchado la voz del Padre que afirmaba que este era mi Hijo amado. Juan el Bautista, en medio de la cárcel, le dice: vaya, pregúntele si él es el Mesías, si él es el que estábamos esperando, o será el otro. ¿Saben por qué? Porque a veces en medio del desánimo, cuando estamos en medio de la cárcel, tenemos la tendencia a desconfiar del Señor que nosotros tenemos. A veces nos pasa, hermanos. A veces nos pasa a muchos. No es a lo que el Señor nos ha llamado. Pero a veces en medio de la cárcel, en medio de la noche, en medio de los procesos de transición, a veces queremos desconfiar. Esa es la actitud, otra actitud incorrecta. Yo quiero decir, la fe siempre va a ser probada. Nuestra fe es
confianza en una persona, Jesús. Nuestra fe va a ser probada muchas veces. Desde el día en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra fe va a ser por esta prueba, a ver cuánto confiamos en su palabra, cuánto creemos en sus promesas, cuánto estamos seguros, cuánto nos vamos a mantener fieles a lo que Él dijo hasta el día en que regrese por nosotros. Y eso es algo que va a venir a prueba. Porque la fe se va a probar en medio de las circunstancias adversas muchas veces. Y en medio de las circunstancias adversas solo tenemos dos opciones: o hacer lo que muchos hacen, de echarle la culpa al diablo en todo lo que pasa en sus vidas, o entender que estamos en las manos del Dios vivo, del Cristo resucitado, que nosotros somos su pueblo, que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, y empezar a seguir diciéndole: Señor, yo sé que en medio de esta circunstancia estamos en tus manos, tú tienes cuidado de tu pueblo, tú seguirás protegiendo nuestra vida, tú seguirás cuidando nuestra vida, tú sigues teniendo cuidado de nosotros, la provisión vendrá para nosotros, tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, y tú tienes cuidado de nuestra vida. Eso es confianza, y usted y yo solo tenemos esas dos circunstancias en nuestra vida, porque la verdad es que en medio de la prueba se comprueba nuestra confianza en Cristo. Santo, ya me salió en rima. En medio de la prueba se comprueba nuestra confianza en Cristo. ¿Saben qué así es? Vaya conmigo a Primera de Corintios. Quiero compartir este pasaje. No pierda Hebreos, póngale el chicle ahí en la Biblia. No, eso lo digo en la iglesia. Primera Corintios, porque quiero compartir. Acabo de decir que nuestra fe se comprueba en medio de la prueba. Nuestra confianza en Cristo se prueba o se comprueba en medio de la prueba. Primera Corintios 3. Creo que voy a ir, porque quiero terminar con unos consejos. Les estoy hablando de 3 actitudes incorrectas. Un corazón malo de incredulidad por el pecado, porque el pecado es la antesala de la incredulidad. El desánimo es antesala de la incredulidad. Y creer que no tenemos fe, porque el Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 3, ¿lo tienen? Si lo tienen me dicen amén y me esperan, porque yo no lo he encontrado. 1 Corintios 3, nótese lo que dice. Y yo quiero hacer aquí un poco muy analítico en este texto, porque dice 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 11. Dije que nuestra fe se comprueba en medio de la prueba. Y nuestra fe es confianza en una persona, Cristo. Así que mi confianza en Cristo se comprueba en medio de la prueba. Yo qué lindo me salió el trabalenguas hoy, ¿verdad que sí? Vean lo que dice 1 Corintios 3. Porque nadie puede ¿qué? Poner otro fundamento. Otro fundamento es la piedra, es la base de la construcción, es lo que sostiene todo el edificio. Y dice, Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento sobre nuestra vida. Nadie puede poner otro fundamento. Bueno, sí se puede poner, la verdad es que sí, pero la alerta es para cada uno de nosotros. Nadie puede poner otro fundamento, no debemos tener otro fundamento, solo hay un fundamento que los hijos de Dios deben tener. Su nombre es Jesucristo, es una persona, es el Cristo que murió y resucitó para darnos vida eterna y que hoy nos ha perdonado de todos nuestros pecados, y esa es nuestra piedra angular. Sobre él usted y yo tenemos que estar firmes, amén. Sí, y dice, y si sobre este fundamento, ¿sobre cuál fundamento? Cristo, dice, alguno edifica. Este texto le está hablando a los maestros, a los que enseñan a la iglesia, y les está diciendo que ellos no pueden poner otro fundamento sobre la iglesia que no sea Cristo. Y sigue diciendo, y si sobre ese fundamento alguno no edifica, o dice edifica oro, edifica plata, edifica piedras preciosas. Son cosas que cuando pasan por el oro se van a hacer más puras y más limpias
Así que está poniendo un ejemplo con las piedras preciosas, el oro y la plata, con el ejemplo de quién está cimentado en Cristo. Y después dice, madero, heno y ¿qué? Hojarasca. La madera, el heno y el hojarasca es la contraparte. Cuando usted pasa por el fuego, la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué hace? Se quema y no queda nada de una vez. Así que está haciendo un ejemplo. Si alguno enseña un fundamento diferente sobre sus vidas que no es Jesucristo, vean lo que sigue diciendo. La obra de cada uno se hará manifiesta, se va a revelar, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué la va a probar? El fuego, porque cuando usted pone fuego sobre piedras preciosas, sobre oro, sobre plata, se purifica, se hace más puro, se hace más limpio, se hace mejor. Pero cuando pone fuego sobre madera, heno y hojarasca, no queda nada. Así que dicen, estén alertas a lo que se les está enseñando, y que lo que se les esté enseñando sea el fundamento único que todo hijo de Dios, que todo creyente debe tener: Jesucristo. Porque cuando venga la prueba, se comprueba si confiamos en Cristo. Y eso es lo que quiere decir. Dice el 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero lo que me está diciendo es que en medio de la prueba se comprueba si realmente confiamos en Cristo. Y aquellos que hemos sido fundamentados en Cristo, cuando viene el fuego, salimos más preciosos. Santo. ¿Cuántos dicen amén? No les escucho. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que tienen puesta su confianza en Cristo, en medio de la prueba, salen más preciosos, salen más puros, salen más santos. En medio de la prueba se comprueba que no son ni madera, ni heno, ni hojarasca. Así que hay que poner mucha atención, hermano, cuando a uno se le está enseñando, porque yo sí quisiera decir, en medio de la prueba se comprueba si tenemos nuestra confianza en Cristo. ¿Me siguieron bien? Hoy estaba hablando con una hermana, ella me estaba contando su circunstancia en la mañana, y ella me estaba diciendo las circunstancias de vida que ha pasado, pero ella llegaba a entender algo. En medio de la prueba ha comprobado que su confianza en el Cristo de la gloria sigue firme, porque en medio de la prueba se comprueba si tenemos confianza en nuestro Señor. ¿Me siguieron bien? Fran, usted me ayuda porque quiero terminar con unos consejos. Solo hablé de algunas actitudes que debemos tener. Y yo quisiera decir, tenemos que estar seguros. Lo que estamos escuchando, si está haciendo que nuestro corazón esté fundamentado en la persona de Jesucristo. Si está haciendo que nuestra fe se esté cimentando en Cristo. Tenemos que estar seguros si lo que estamos escuchando con nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, nuestra confianza en Cristo sigue permaneciendo en los momentos difíciles. Porque si no está pasando eso, tal vez es que no me están edificando en Jesucristo. O tal vez es que yo no estoy edificando mi corazón en Jesucristo. ¿Me escucharon bien? Yo tengo que tener claro eso para que no venga el desánimo. Porque a veces la incredulidad o la falta de confianza hace que a veces perdamos las recompensas que Dios tiene para nosotros. A veces el desánimo o la incredulidad o la falta de confianza hace que nosotros, que usted y yo, perdamos la confianza que tenemos en Cristo y que vengan las recompensas que Él tiene para nosotros. ¿Me siguen? Hebreos 3:19, porque dije que eran consejos del libro de Hebreos. No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Está hablando del mismo pueblo de Israel, que dejó de confiar en lo que Dios les había dicho, que en medio del desierto se volvieron a Dios y empezaron a tentarle, en lugar de seguir confiando en medio de aquel desierto y diciendo, estamos pasando por este momento, estamos pasando por esta prueba, estamos pasando por este proceso de transición, estamos de noche, el asunto no se está viendo bien, pero nuestro Cristo sigue siendo el mismo, Él sigue teniendo el mismo poder, Él sigue estando con nosotros. Amén. Y
eso es algo que se prueba y se comprueba en medio de la prueba para saber cuánta confianza tenemos en Jesús, en nuestro Señor, porque la fe no es para darle órdenes al Señor, la fe es para agradarle a Él. La fe con nuestra confianza es como Él se agrada de aquellos que dicen: Señor, aún en medio de este momento yo sigo creyendo que veré tu mano, aún en medio de la cuarentena sigo creyendo que veremos tu mano, aún en medio de este asunto cuando no ha venido provisión, yo sé que tú me vas a proveer para mi vida, yo sé que en medio de este momento tú estás conmigo y estás supliendo para mi vida. Amén. Sí, amén. No, amén. No los escucho. Digo, sí. La fe no es para darle órdenes a Dios, es para agradarle. Para que cuando Él vea nuestro corazón siga diciendo: aún en medio de la prueba sigues confiando en mí, aún en medio de la oscuridad sigues creyendo en mi palabra, aún en medio de la transición tú sabes que yo estoy contigo. Sí, la fe no se pone en práctica solo en los momentos de éxito. Al contrario, muchas veces vamos a vivir circunstancias difíciles y es ahí donde nuestra fe se comprueba. La fe que tenemos en el Cristo que tenemos, que es un Cristo vivo, que ha resucitado, que ha vencido al diablo, que venció al mundo y que venció al pecado para darnos vida eterna. La fe tampoco es un paradigma cristiano, porque a veces en la vida de la iglesia uno escucha términos como: sí, ahí voy, creyendo, por fe, y no está creyendo ni papa, simplemente es un cliché cristiano que uno dice, ¿verdad? Una muletilla cristiana. El papa está confiando en el Señor, lo único que dice es: sí, ahí voy, prosperado, bendecido en victoria. Y la verdad es que no está así el asunto, pero tenemos que seguir confiando. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Ustedes me dicen amén aquí. Así es. La fe no es un poder creativo, como muchos maestros enseñan en este momento, y lo que están dando es una enseñanza de metafísica. La fe no niega la realidad, pero la fe en medio de esa realidad declara que el Dios que está con nosotros mayor es. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, dígalo conmigo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, puede leer conmigo Hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que dicen, de los que avanzan para su preservación del alma. La fe está centrada en una persona, su nombre es Jesús. A ver, diga conmigo: Jesús. Él es mi esperanza, Él es mi confianza. 5 consejos y termino. Estar apercibidos y diligentes a lo que hemos escuchado de Cristo para nosotros, para no deslizarnos. Se lo leo. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí hay una fórmula matemática: confianza más paciencia hace que vengan las promesas para nuestra vida. La confianza en Cristo más la paciencia de la espera y de la esperanza que tenemos es que vamos a heredar las promesas de Dios para nosotros. Y usted y yo debemos poner empeño y perseverancia en nuestro Señor Jesucristo desde que le entregamos nuestra vida. Número 2, manténgase constante en su confianza en Cristo. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin cambiar. Manténgase firme en su confianza, manténgase firme en su esperanza, manténgase firme en su Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y por último, reciba con confianza lo que usted escucha del Señor, porque su palabra permanece para siempre. Pastor, ¿y qué si no siento nada en los momentos de dificultad, de oscuridad, de noche, en los momentos de desánimo en medio de la cárcel? Siga creyendo, manténgase firme, porque fiel es quien lo ha prometido. Amén. Sí,
¿Qué pasa si no estoy sintiendo nada, hermano? Esto no se trata de lo que usted está sintiendo, se trata de la confianza que usted está desarrollando en el Cristo vivo que ha resucitado y está de nuestro lado. Amén. Mantenga su confianza en Cristo, confianza en su palabra, confianza en sus promesas, confianza en lo que Él ha dicho, porque cuando nosotros confiamos y esperamos, eso va a darnos paciencia, pero veremos la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Así que afirme su seguridad en Él. Y termino solo con un verso. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. ¿De dónde? ¿De dónde? Desde el principio. ¿Se acuerda la confianza que usted tenía en Cristo cuando usted entregó su vida? Yo sé, hermano, que en algún momento de su vida usted puso su confianza plena en el Señor Jesús. ¿Se acuerda? ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda ese momento por primera vez cuando usted puso su confianza en Cristo, que nada lo movía? No sé si le pasó igual que a mí. Yo recuerdo un momento de mi vida donde yo sabía que podía mover montañas, que podía levantar paralíticos, que el Cristo que yo tenía estaba conmigo. Lo intenté, claro que sí lo intenté. Yo sabía, yo me recuerdo muy bien que Él estaba ahí. Claro, el Señor me había salvado de una vida tan pecaminosa que cuando entendí que me perdonó, empecé a confiar plenamente. Pero a veces, hermano, con el tiempo, en medio de las dificultades, en medio de los procesos de transición, en medio de las pruebas, en medio de la noche, a veces como que nuestra confianza quiere otra vez desanimarse y dejar de confiar en el Señor. Yo traigo esta palabra para usted. A usted que está en su casa, a usted que está pasando por momentos difíciles, a usted que tal vez lo han cesado, a usted que tal vez lo han suspendido, a usted que tal vez está de noche y tal vez hoy está como estos hermanos del libro de Hebreos, desconfiando. Quiero decirle algo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que perseveran para salvación del alma. El Señor está con su vida y el Señor está conmigo. Veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y en los momentos de prueba se comprueba quienes seguimos confiando en Cristo nuestro Señor. Vamos a cantar sin duda. Amén.
la palabra del Señor. Y que el Señor en esta semana que estamos iniciando hoy, el Señor pueda ministrar su vida, pueda ministrar la vida de su familia. En medio de este proceso que estamos enfrentando, todos estamos pasando, usted y yo podamos seguir creyendo que nuestro Señor está con nosotros, que Él sigue siendo fiel para sus hijos, Él sigue siendo fiel para su pueblo, Él sigue bendiciendo, Él sigue abriendo las ventanas de los cielos para bendecir la vida de su pueblo, de la iglesia. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, ministra, Señor, nuestra vida, Señor, y en este momento, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, pueda venir a traer confianza, Señor, pueda venir a traer seguridad, Señor, la certeza en nuestro corazón, Señor, de que creemos y confiamos en un Dios que está vivo, en un Dios que sigue siendo el mismo, en un Dios que no cambia, Señor, en un Dios que conoce las peticiones, los anhelos, pero también las necesidades de sus hijos, Señor. Que en esta mañana tu palabra, Señor, pueda venir a ministrar nuestra vida, Señor, y que en medio de este tiempo de dificultad o de oscuridad, Señor, podamos creer, Señor, podamos creerte a ti, que nuestra fe, Señor, pueda ser una fe firme, Señor, una fe firme a diario, Señor. Levanta a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Donde hay desánimo, Señor, puedas tú traer ánimo, Señor. Donde no hay fuerzas, puedas tú renovar las fuerzas de tus hijos, Señor, y traer confianza, la confianza, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como tu palabra lo dice, Señor, y que tu palabra pueda cumplir ese propósito en nuestra vida, Señor, de traer seguridad y confianza, porque nuestra fe eres tú, Señor. Nuestra fe y el fundamento de nuestra fe eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Les saludamos a todos, gracias por estar con nosotros, les esperamos el próximo domingo, si el Señor nos le permite, a la misma hora. Le mandamos un saludo a todos, hermanos, agradecemos a Manuel y a todos los que nos ayudaron, a Frank que ha estado con nosotros, y que el Señor les guarde y les bendiga, y que esta semana usted pueda ver la mano del Señor en su vida. Amén.